Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta mañana. En la epístola a los Filipenses, el capítulo 2, de los versículos del 12 al 18. Filipenses, capítulo 2, de los versículos del 12 al 18. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes, y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, porque tú eres el único digno, Señor, de recibir toda la gloria. Gracias por habernos traído con bien. Gracias, Señor, porque nos regalas la gracia de poder alabarte, de poder exaltarte, de poder, Señor, bendecir tu nombre y que tú nos ministres por medio de ella, Señor. Y ahora también te pedimos que ministres nuestros corazones por medio de tu palabra. Sigue formando, Señor, la imagen de tu Hijo Jesucristo en nuestra vida y siempre llevándonos, Señor, a toda verdad en el poder, Señor, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos sentamos, hermanos, y vamos a recordar que la semana pasada estuvimos hablando sobre este tema de ocuparnos de nuestra salvación. Habíamos visto los versículos 12 y 13 que el apóstol Pablo, luego de haber hablado o luego de habernos mostrado el mayor ejemplo y modelo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se humilló, cómo Él se entregó, cómo Él se dio totalmente, y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dirá el texto. Él fue obediente y por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo, nos dijo. Y ahí rápidamente Pablo nos dice, o nos llegó a decir la semana pasada, que nosotros tenemos que trabajar en nuestra salvación. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación y que ese trabajo involucraba esfuerzo, involucraba colocar todas las ganas, involucraba fatiga, involucraba que teníamos que meternos con todo para trabajar para nuestra salvación. Pero a la vez también, algo que el apóstol Pablo quería dejarnos bien en claro, no es que nosotros nos vamos a ganar nuestra salvación si hacemos esto, sino que ya la tenemos, sino que es consecuencia de que hemos nacido de nuevo, vamos a querer esforzarnos cada día más en nuestra salvación. Pero hay un detalle más, es que Dios produce en nuestra vida tanto ese querer de querer hacer la voluntad de Dios, ese querer de querer trabajar en nuestra salvación, y no solamente está en ese querer, sino también en el hacer. El Señor también coloca en nuestra vida, nos da la capacidad, nos da la energía, nos da la fortaleza para poder vivir el Evangelio por su buena voluntad. Pero algo bien claro está en que también nosotros vamos, o si lo hacemos o no lo hacemos. Ese es el detalle. En que si lo hacemos o no, Dios pone todo lo bueno, Dios nos da toda la capacidad para poder hacerlo. El problema va si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor. Y por eso Pablo nos colocó el mayor ejemplo, que es nuestro Señor. Y hoy nos va a seguir hablando en cuanto a ese tema de poder ocuparnos de nuestra salvación, y nos dirá, ocúpense de su salvación. Y esta vez nos va a mostrar algunas cositas de cómo tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. En primer lugar nos dirá, ocúpense de su salvación sin murmuraciones ni contiendas. Después de habernos hablado en estos versículos 12 y 13 que debemos de ocuparnos de nuestra salvación, donde Dios produce donde nosotros
nosotros, el Señor nos da para poder hacerlo con diligencia, todo lo bueno de poder ocuparnos en nuestra salvación, nos dirá ahora en este versículo 14, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Ahora se nos manda, hay un mandato, hermano. Cuando uno empieza a revisar el original, nos dice primeramente que está la palabra todas las cosas. Todas las cosas hagan sin murmuraciones ni contiendas. Y ahora se nos mandará y se nos dirá, ustedes tienen que hacer todas las cosas. Y tal vez la pregunta que surge es, ¿a qué se refiere con todas las cosas? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuáles son todas estas cosas que Él nos está hablando? Todas nuestras cosas tienen que ver a toda nuestra vida, a toda nuestra batalla diaria en nuestra santificación. Esto incluye casa, trabajo, escuela, iglesia, ir al mercado, jugar, matrimonio, la crianza de nuestros hijos, cómo desarrollamos nuestra amistad. No hay nada en nuestra vida que no está incluida en esta frase que nos dice todas las cosas. Es por eso que Pablo nos dice primero, hagan todas las cosas. Y ya nos había dicho en los versículos anteriores que estas cosas están en que también debemos de ocuparnos en nuestra salvación. El mandato que se nos da es que debemos de hacerlo todos los días. No hay día, hermanos. No hay absolutamente ningún día en que nosotros podamos tomarnos un descanso y poder decir, oh, yo creo que estoy cansado de trabajar en mi vida cristiana. Creo que he servido bastante. Creo que ya hice lo suficiente. Creo que ya di lo suficiente. Creo que ya sé todo lo suficiente. Creo que la verdad voy a tomar unas vacaciones para poder descansar, para poder trabajar. O como en el mundo dirían, ¿no? Has trabajado 20, 30 años y ahora luego te toca tu jubilación. Ahora vas a recibir una pensión, vas a jubilarte, vas a estar tranquilo y dices, ahora sí, voy a disfrutar de la vida. Voy a disfrutar de mis nietos. Ahora sí, voy a viajar. Pero la realidad es que la palabra del Señor nos dice todo lo contrario. El llamado del Señor para el cristiano es que no tenemos nosotros vacaciones. No hay vacaciones para el cristiano. No hay que me voy a dar un tiempito para poder descansar. Creo que es un buen tiempo para poder hacerlo. No hay vacaciones. ¿Por qué no hay vacaciones? Porque el mandato que se nos da y nos dice que hagan todas las cosas, está en un tiempo presente, es un tiempo en el cual tenemos que seguir viviendo nuestra vida cristiana en poder hacerlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Ese es el llamado del Señor. El llamado del Señor para con nosotros es que debemos de vivir todos los días, trabajar todos los días. Y esto involucra, hermanos, que debemos de hacerlo sin murmuraciones ni discusiones. Y tal vez tú digas, pero ¿por qué todos los días? ¿Por qué no puedo tener un descanso? Porque déjame decirte, hermano, que hay alguien que no descansa. ¿Y quién no descansa? Si bien Dios no descansa y sigue trabajando en nuestra vida, también tenemos un enemigo. Un enemigo que no descansa, que está ahí esperando que nosotros más bien tomemos las vacaciones y descuidemos nuestra relación para en ese momento empezar y colocarnos el palito y poder pisarlo y poder caer. Tenemos ese enemigo que es Satanás. Tenemos a nuestra carne que quiere salir, que quiere aflorar. Tenemos un mundo que todos los días nos oprime, que todos los días está en contra de nosotros. Y es por eso que el mandato que se nos da, es que debemos de hacer todas las cosas. Y debemos de recordar que nosotros podemos hacer todas estas cosas, podemos trabajar en estas cosas sin murmuraciones ni contiendas. ¿Por qué? Y la respuesta sigue saliendo del versículo 13. Porque Dios produce en nuestras vidas tanto el querer como el hacer. Dios produce eso en nosotros por su buena voluntad. Él produce para que no nos cansemos, para que sigamos avanzando todos los días. Y tal vez tú me preguntes y digas, pero ¿qué significa murmurar? La palabra murmurar, o en otras traducciones que vas a encontrar, dice quejas.
Esta palabra alude a musitar, a gruñir, a decir algo en tono bajo. Es como cuando de la nada el profesor mandaba una tarea y tú de la nada al fondo junto con tu compañero empezabas, ya dejó tarea otra vez. Y por ahí te decía, ¿qué has dicho? No, nada, está bien que he dejado bien la tarea, ¿no? Pero ya habíamos murmurado, ya nos habíamos quejado. Pero ¿por qué nos quejamos o por qué murmuramos? Murmuramos o nos quejamos porque es una respuesta negativa a algo desagradable, molesto, frustrante y que surge de la idea egoísta de que algo es inmerecido. Las murmuraciones, hermanos, van a producir como fruto discusiones, peleas, contiendas. Así que estas dos ideas, murmurar y contienda, van de la mano. El punto de este pasaje, hermanos, es que, como dijimos la semana pasada, hay dos puntos o dos maneras en que nosotros podemos obedecer. La primera es que nosotros podemos obedecer con un verdadero sentido de poder obedecer, es decir, sabiendo lo que Dios nos manda, sabiendo que todo lo que Dios produce en nuestra vida es algo bueno y por ende vamos a poder hacerlo con alegría. Vamos a poder hacerlo de buena gana cuando vengan las circunstancias, cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las pruebas y todas las cosas que puedan venir a nuestra vida. Nosotros podemos decir o podemos seguir siendo obedientes al Señor, aunque esto pueda producir algo no tan grato en nuestra vida. Pero nosotros diremos que nos mantenemos firmes y seremos obedientes. ¿Por qué? Porque Dios produce todo lo bueno en nuestra vida y Dios quiere lo mejor para nosotros y por eso podemos obedecer a su palabra. Porque su palabra trae vida eterna, porque su palabra trae bendición a nuestra vida, porque su palabra siempre es buena para nosotros. Pero también, hermanos, se puede obedecer de otra manera. Se puede obedecer a regañadientas y por tanto murmurando, quejándonos o contendiendo. Las murmuraciones o quejas, hermanos, recordemos que nosotros murmuramos o nos quejamos cuando creemos que algo no es justo para nosotros. Y esto tiene que ver cuando nos centramos en nosotros mismos. O tal vez te ha pasado a ti, ¿no? Cuando hemos estado en nuestras casas, cuando éramos más jóvenes algunos, estaban nuestros papás, teníamos a nuestros hermanos y de la nada papá y mamá te mandaban a ti. ¿Y tú qué empezabas a decir? Decías, oh, mamita, muchísimas gracias porque me has mandado. No, empezábamos a decir, pero ¿por qué no le mandas a él? ¿Por qué no le mandas a ella? Si ella no está haciendo nada, ¿por qué solamente a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que hacer siempre? ¿Por qué a ellos sí y a mí no? O por ahí nos pasa algo en la vida, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí y no le tiene que pasar a esta persona? ¿Por qué no tengo esto y por qué esta persona sí tiene? ¿Por qué si yo busco a Dios, tengo que pasar por tantos problemas? Pero miren cómo ellos viven y mira cómo está su vida y cómo Dios los bendice. ¿O por qué yo solamente tengo que obedecer? ¿O por qué solamente yo tengo que servir? ¿Por qué yo solamente tengo que hacer? Y empezamos a quejarnos, empezamos a ver. Y esto, hermanos, cuando Pablo nos habla acerca de las murmuraciones y las quejas y las contiendas, también nos está llevando a pensar en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, se quejó, murmuró. Ellos murmuraron contra el Señor. Y podemos recordar algunas de estas murmuraciones y quejas contra Moisés y contra el Señor. Vayámonos, por favor, a Éxodo capítulo 16. El versículo 2 y 3. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O cuando nos dice en Números capítulo 11, el versículo 1, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oído del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento.
El pueblo de Israel era quejas tras quejas. Nada le parecía bueno a ellos. El Señor los había hecho libres, pero ellos seguían pensando en poder volver a Egipto siendo esclavos. El Señor les había provisto de pan y ellos decían, allá en Egipto comíamos pan hasta saciarnos, allá comíamos carne, pero no se daban cuenta que allá eran esclavos, ya que al final eran maltratados, golpeados, muchas veces eran asesinados por mano de los egipcios, pero ellos seguían recordando la carne que habían probado allá. Y el Señor proveyó también codornices para que ellos puedan comer y darle la carne. Por un momento les empezó a faltar el agua y que empezaron a decir, allá en Egipto nosotros teníamos agua. El Señor nos ha traído acá para que nosotros muramos por causa de sed. ¿Qué hizo el Señor? Proveyó de agua. Y quejas tras quejas tras quejas. Nada les parecía bien. El Señor los bendecía, pero ellos se seguían quejando y no tomaban en cuenta todas las bendiciones del Señor. Pero tenemos que tomar que hay una realidad, hermanos. Las murmuraciones o las quejas ante los ojos del Señor no son de su agrado. ¿Por qué no son de su agrado? Ya que están centrados solo en una necesidad y esta es la del hombre. Pero estos hombres no se daban cuenta de todo lo que el Señor ya había hecho y estaba haciendo en sus vidas. Ellos estaban siempre en constante insatisfacción. En otras palabras, hermanos, nos empezamos a quejar, empezamos a murmurar y por ende también podemos tener contienda, podemos tener peleas y esto es producto a que estamos insatisfechos y que no le creemos a Dios. Nos quejamos porque no le creemos a Dios. Si empezamos a decir, ¿por qué a él sí y a mí no? No nos damos cuenta de que Dios nos muestra de su gracia y de todas las bendiciones que podemos tener. Aquellas personas que podemos decir tenemos agua en nuestros caños y que por ahí se da pal por un día, agarra y nos quita el agua. ¿Qué empezamos a hacer nosotros? Nos quejamos. O no nos quejamos, hermanos. Cuando de la nada vas a tu caño y no abres y no hay agua, ¿qué hacemos? Nos quejamos. En la realidad hacemos eso. Pero no nos damos cuenta de la bendición que hemos tenido hasta ese momento de poder tener agua constante, de abrir tu ducha y poder bañarte, mientras que en otros lugares están luchando para poder tratar de sacar el agua y para poder conseguir, que toman agua cochina, contaminada y tratan de hervirla y procesarla y tienen el agua. Y estas personas más bien agradecen de que hay agua, mientras nosotros nos quejamos. Nos quejamos porque creemos que algo que nos ha ocurrido no es algo bueno para nosotros. Nos quejamos porque no nos parece que es algo que sea de bien para nosotros. Pero esto nace y parte desde una perspectiva centrada en mí y solamente en mí. Vayámonos por un momento a 1 Corintios, el capítulo 10, cuando el apóstol Pablo también nos va a hablar acerca del pueblo de Israel, cuando ellos también se quejaron allá. 1 Corintios 10, 9 al 12. Dice: ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Hermanos, la murmuración es un pecado. La queja es un pecado, ya que es un ataque a la unidad del cuerpo de Cristo. Es decirle a Dios que no está haciendo las cosas bien. Es decirle a Dios, Señor, tú no sabes lo que estás haciendo. Es decirle, Señor, realmente te has equivocado porque realmente yo merezco esto y no esta persona. Realmente, Señor, yo necesito esto, pero creo que tú te estás olvidando de mí. Creo que tú no te estás dando cuenta, Señor, y por qué me estás mandando solamente a mí y no a los demás. Señor, creo que hay un problema contigo. Creo que tienes algo contra mí. Pero el Señor se equivoca. No, el Señor no se equivoca. El Señor hace todas las cosas buenas. El problema viene de nosotros desde que colocamos desde una óptica o perspectiva centrada en yo. Y es por eso que el apóstol Pablo, desde este capítulo 2, ha venido atacando eso.
Ha venido atacando el egoísmo, ha venido atacando la vanagloria, ha puesto como ejemplo a la humildad suprema, el modelo supremo que es Cristo Jesús, que Él fue obediente hasta la muerte y Él no se quejó. Él no renegó, Él no dijo, ¿por qué tengo que venir a la tierra? Ay, estos discípulos van a agarrar y me van a tirar la espalda, o por ahí me van a negar, me van a decir que haga milagros. No, yo no quiero hacer esto. El Señor en ningún momento se quejó, en ningún momento murmuró, en ningún momento fue a la contienda. El Señor no peleó. El Señor fue obediente con el Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque sabía que lo que iba a hacer y de todo lo que leí que iba a hacer en esta tierra era algo bueno. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros darnos cuenta que el murmurar, que el quejarnos contra Dios es un pecado. Además, este murmurar o quejarnos es peor cuando lo hacemos con otras personas o con otros hermanos. Cuando agarramos y empezamos a decir, la verdad es que no me parece cómo está llevando esto. Creo que debería de hacerlo de esta manera. Oye, ¿tú has visto cómo está? Uy, no, mira cómo está. Cuando empezamos a susurrar de manera así, sutil, con otras personas, lo que vamos a empezar a hacer es fomentar desunión. Lo que vamos a empezar a crear es un bicho en el corazón que se va a llenar o va a aparecer, donde el orgullo, donde el egoísmo terminará apareciendo y eso fomentará desunión. Eso no quiere decir que nosotros no nos quejemos o no hablemos si algo no nos parece. Cuando algo que no nos parece y creemos que bíblicamente no está bien, entonces podemos conversar, si es dentro de la iglesia, con los líderes, con el pastor, como ocurrió también con nuestros hermanos los griegos. En Hechos capítulo 6, cuando empezamos a ver la historia, nos va a decir que los griegos empezaron a quejarse porque sus viudas habían sido desatendidas. Fueron a los apóstoles y le dijeron, oye, Pedro, está mal, mira cómo nuestras viudas están siendo desatendidas. Pedro y junto con los otros apóstoles dijeron, ¿acaso nosotros dejaremos la predicación, la oración por servir a las mesas? Más bien, busquen entre ustedes hombres idóneos para que se encarguen de eso. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron hombres idóneos, que salió Felipe, Esteban y otros más, hombres llenos del Espíritu Santo, que se encargaron de aquella labor, y todos estos hombres fueron griegos y atendieron tanto a las viudas griegas y también a las viudas de los judíos. En otras palabras, se produjo una unidad, se solucionó un problema. No es que ellos empezaron a fomentar una cizaña en medio de la congregación, sino que ellos hablaron y se atacó el problema. El problema, hermanos, de la murmuración o la queja es un problema del corazón. Es una actitud del corazón. Qué fácil es caer presa de lo que Pablo nos prohíbe aquí. Es por eso que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de estar alertas cuando en ese momento, ese bichito del egoísmo, ese bichito que está centrado en nosotros, trata de aparecer y trata de salir por nuestra boca. Es el momento cuando tenemos que agarrar y cerrar nuestra boca y decir, Señor, mira cómo está mi corazón. La verdad que en este momento, Señor, estoy sintiendo envidia por esto. La verdad, Dios, es que no me parece esto de acá. Y quiero que tú me ayudes con esto. Porque si no lo hacemos, hermanos, si no somos conscientes y estamos alertas en nuestro corazón, mientras nosotros vivimos, podemos caer presa y por ende terminar pecando. Hay un comentarista que nos va a decir, John MacArthur, mientras las murmuraciones tienen que ver en esencia con las emociones, porque reaccionamos a algo que no nos parece de manera interna, las contiendas son de un tipo intelectual. Una persona que persiste en murmurar y contender contra Dios terminará en discusiones y pleitos contra Él. Renegarán, le dirán, no me parece, yo creo que no estoy de acuerdo contigo, y la verdad, Dios, si tú no vas a cambiar y no vas a hacer, tú por allá, yo por aquí, y estamos muy bien así. Es por eso, hermanos, que se nos manda de que hagamos todas las cosas, como le hemos hablado y hemos dicho, todas las cosas que involucren toda nuestra vida,
trabajo, iglesia, colegio, amistad, matrimonio, todas las cosas que la hagamos para la gloria de Dios. Y si decimos que no podemos hacerlo, que no podemos dejar de quejarnos porque no me parece, y de verdad yo digo lo que pienso y simplemente hablo lo que está en mi corazón, hermano, déjame decirte que hay una solución. Sí podemos hacerlo, podemos dejar de quejarnos, podemos dejar de pelear. ¿Por qué? Porque tenemos en el versículo 13, nuevamente volviendo a Filipenses 2:13, y lo leemos juntos, que dice: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Dios produce en nuestras vidas y nosotros podemos hacerlo. ¿Y quién produce y nos ayuda a ejecutar que no murmuremos, ni nos quejemos, ni peleemos? Esta persona es Dios. Y por eso, hermanos, nosotros, y porque hacemos esto, vamos a tener como resultado, y vamos a ver en segundo lugar, que nosotros vamos a poder evidenciar que somos hijos de Dios. Y surge una pregunta: ¿por qué debe abandonarse la murmuración y la contienda? Y la respuesta es: para que la luz de Cristo pueda brillar a través de los creyentes. Veamos el versículo 16 de Filipenses capítulo 2. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. ¿Por qué es importante no murmurar o pelear o disputar? La palabra del Señor nos responde y nos dice: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha. La palabra irreprensible significa que no puede ser llamado a rendir cuentas, o sea, que no tiene acusación alguna como resultado de una investigación pública. Si nos tuvieran que hacer una investigación y contratar a un investigador privado, hermanos, ¿nos encontrarían algo turbio? ¿Nos encontrarían algo malo? ¿Nos encontrarían algo en el cual nos pueda reclamar? Es posible. Como también no es posible que estemos viviendo vidas íntegras y que no encuentren nada. Es lo que Pablo nos dice. Nos dice: no murmuren, no se quejen, para que el mundo tampoco nos pueda decir: no, ustedes son quejones. ¿Cómo pueden decir que ustedes buscan a un Dios, que alaban a Dios, que sirven a un Dios, que todo lo puede hacer, si te estás quejando? Te quejas que no hay esto, que se fue el agua, que suben los precios, no dices que Dios tiene el control, entonces ¿por qué no estás alegre? Nos tendrían que decir, y ya no seríamos tan irreprensibles como nos dice la palabra. Hermanos, esto de ser irreprensibles es una evidencia externa, es una evidencia que el mundo puede ver, que ante los ojos de las personas que nos rodean, ellos no puedan ver nada en el cual nos puedan acusar o puedan decir algo en contra de nosotros. Cuando el pueblo judío miraba al Señor Jesús, ¿qué es lo que decía del Señor? Que Él es un comelón, es un bebedor, amante de los pecadores, que para con ellos, y solamente le tenían que decir eso, no había otra cosa. ¿Pero acaso comer está mal? No, Él comía, Él bebía, Él estaba con la gente, pero no había nada más decir. No le llamaban que Él era quejón, que Él era peleón, no había nada de eso. No le decían que Él era un amargado porque fue y sacó a toda la gente que estaba en el templo, no dijeron nada de eso, sino que más bien hablaban y decían palabras muy buenas acerca de nuestro Señor. La otra palabra que Pablo nos dice, palabra sencillo, hermanos, es literalmente sin mezcla, exento de materiales extraños, sin doblez, sincero. Esto sencillo tiene que ver con lo interno, tiene que ver con nuestro corazón. Es la evidencia que hay en nosotros y que se va a manifestar como manera externa. Cuando la sencillez, cuando la palabra de Dios, cuando la humildad del Señor está en nuestros corazones y nosotros vamos a querer vivir en esa santidad, se va a manifestar de manera externa. De esta manera vamos a ser irreprensibles.
Y es por eso que la idea del apóstol Pablo es que los filipenses y también nosotros seamos totalmente sinceros y transparentes en nuestra forma de vivir. Y esto, hermanos, se manifiesta de manera interna en nuestra vida y se manifiesta también ante los ojos de las personas para poder decir y poder vernos a nosotros de que no hay nada en el cual puedan echarnos la culpa. Pero la realidad, hermanos, es que en medio de esta sociedad en la cual vivimos, muchas veces se ha terminado hablando mal de los creyentes. Y bueno fuera por seguir de Cristo. Que nos dicen a veces que somos metiches, que por ahí somos una cosa aquí, somos una cosa allá. No dicen que van a la iglesia. ¿Por qué gritan? ¿Por qué se exaltan? ¿Por qué se quejan? ¿Por qué hacen esto y lo otro? Porque lo más fácil, hermanos, para ver no son las cosas buenas. Lo que es más fácil para ver es las cosas malas. Y es lo que a veces la gente ve, sin poder ver todo lo bueno que podríamos tener. Y solamente una cosa que podamos hacer mal, terminamos, como se dice, malogrando todo lo demás. Es por eso que el llamado del Señor para nosotros es: no murmuren, no se quejen, créanle al Señor, vivan de una manera distinta, sean ustedes irreprensibles. No entren en peleas y discusiones con otras personas. No estén en cosas que nada aprovechen, sino más bien que ustedes dicen que sean hijos de Dios sin tacha, nos dice el texto, sin mancha, libres de culpa, libres de crítica o reprobación. Y esto es lo que Dios produce en nuestra vida y nosotros debemos de ocuparnos en nuestra salvación. No es que haciendo esto seremos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, sino que la evidencia de que somos hijos de Dios, de que batallamos todos los días y trabajamos en vivir para la gloria de Dios, es donde decimos no al pecado, le decimos no a nuestra carne, le decimos no al mundo, le decimos no a todo lo que nos puedan decir por amor al Señor, porque nosotros queremos ser obedientes a su palabra. Y por ello nosotros nos seguimos esforzando y no nos conformamos, hermanos, con lo que tenemos o sabemos o lo que ya servimos, sino que ahora queremos hacer más para el Señor. Queremos aprender más para el Señor. Queremos saber más de Cristo. Queremos vivir para Cristo. Queremos que Cristo sea glorificado y que Cristo sea conocido. Y es por eso, hermanos, que todo esto solamente Dios puede producir en nuestra vida, en que nosotros podamos estar sin mancha. En Judas Judas no tiene capítulo, el versículo 24. Si nos vamos por un momento a Judas 24 nos dice: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Algún día el Señor, hermanos, cuando lleguemos a su presencia, Él nos presentará sin mancha, porque habrá guardado nuestras vestiduras. ¿Y por qué debemos de vivir nosotros de esta manera en este mundo, hermanos? Y Pablo nos va a responder y nos va a decir: porque vivimos en una cultura, en una generación torcida y perversa. El hecho, amados hermanos, es que cada generación se caracteriza por esta torpeza. La palabra torcida o maligna, como nos dice la Reina Valera, significa liquidar, significa curvado, retorcido, mientras que perversa significa ser distorsionado o ser dejado a un lado. Toda la frase de generación torcida, maligna y perversa viene de Deuteronomio capítulo 32, el versículo 5, que nos dice: en la forma pervertida se han portado con él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. El mismo Señor Jesús manifestó en Mateo 12:39. Pero Él les dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. La generación mala y perversa, hermanos, comenzó en la caída, allá cuando Adán y Eva terminaron pecando. Y va a continuar hasta que Cristo vuelva otra vez.
Es porque este mundo, hermanos, no quiere buscar a Dios. Este mundo se quiere alejar de Dios. No quieren seguir sus mandatos. Este mundo se para quejando. Este mundo para murmurando. Este mundo para peleando. Este mundo está centrado en ellos mismos. Este mundo no le quiere dar las gracias al Señor. Este mundo no quiere reconocerlo como el Señor de sus vidas. Este mundo más bien no busca la fidelidad, sino que busca la infidelidad. Este mundo cada vez más llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cada vez estamos más torcidos, cada vez estamos peor, cada vez estamos mal. Si tú empiezas a mirar cómo está Europa, por ejemplo, con este tema de que ahora hay una identidad de género, de que algunos se creen animales, de que algunos adultos se creen niños, y supuestamente tú tienes que creerles y tú tienes que tratarlos como tal. Es algo absurdo. Es algo que esta generación torcida, maligna y perversa empieza a manifestar. Es esta generación que cada vez más se empieza a manifestar con las infidelidades. Es algo como pan diario. Tú prendes la tele y ¿qué te muestra? Infidelidad aquí, infidelidad acá, infidelidad allá. Hacen programas en cuanto a la infidelidad y produce dinero todavía. Y todavía se empieza a buscar si hay hombres fieles o no hay hombres fieles, o mujeres fieles o no hay mujeres fieles. En ese mundo nosotros vivimos, en ese mundo en el cual la gente critica, la gente se queja, o acaso nos equivocamos. Cuando vas al mercado, ¿qué es lo que escuchas de tus caseras? ¿Acaso no empiezas a escuchar que dicen, uy, casera, la verdad es que este gobierno está de mal en peor? No sabes cómo las cosas han subido, uy, no. Esto está mal, no debe de ser así. Pero por gracia de Dios, hermanos, tenemos un pan en la casa. Por la gracia de Dios tenemos los recursos para poder seguir viviendo. Por la gracia de Dios tenemos un techo. Por la gracia de Dios tenemos una familia. ¿O acaso, hermanos, no has escuchado a personas que tal vez tengas amistades que no son creyentes? ¿Acaso no se quejan de sus esposas? ¿Acaso no se quejan de sus esposas? ¿Acaso no se quejan de sus hijos? Es queja tras queja. Pero cuando empezamos a mirar, el creyente empieza a ver a Dios y dice, doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque es un medio de gracia, de santidad para mi vida. Y lo mismo ocurre con el esposo. Y lo mismo ocurre con los hijos. ¿Por qué? Porque es una herencia del Señor. Es una bendición del Señor. El Señor le ha placido concedernos tanto la esposa como el esposo y los hijos que tenemos. Debemos de quejarnos. Si tú te quejas de tu esposo, tus hijos, en primer lugar te estás quejando con el Señor, porque le estás diciendo, Señor, tú te has equivocado. No debiste haberme dado a esta persona. Pero es este mundo que se queja. Este mundo pelea. Y en medio de este mundo, hermanos, es cuando los hijos de Dios viven. Es que en este mundo torcido, perverso, en el cual a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, es que los creyentes viven. Y Pablo nos va a decir algo, hermanos, en este mismo versículo. Nos dice que ustedes, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. En medio de un mundo oscuro y pecaminoso, los hijos de Dios, todos los creyentes, los que se han arrepentido, los que han puesto su esperanza en Cristo, los que han nacido de nuevo, resplandecen como el Señor Jesús nos llamó a ser sal y luz en esta tierra. Por un momento vayamos a Mateo capítulo 5, por favor, versículo 14. Mateo capítulo 5, el versículo 14 nos dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Para ser esos hijos de Dios, hermanos, que el Señor desea de nosotros, no solamente nosotros debemos de rechazar el pecado que nos nombra aquí, que es la murmuración, la contienda, las peleas, las quejas, sino que además nosotros debemos de estar sosteniendo firmemente la palabra de vida. Nos quiere decir, hermanos, que debemos de mantenernos apegados a las Escrituras. Debemos de vivir el Evangelio. Debemos de vivir en Cristo para poder brillar como la luz verdadera en el mundo, en un mundo que anda en oscuridad.
En ese mundo, hermanos, es donde tú y yo debemos de resplandecer. Es en ese mundo que debemos de brillar. Es en ese mundo que debemos de alumbrar con el Evangelio. Es en ese mundo que debemos demostrarles que en realidad todo lo que Dios hace y produce en nosotros es algo bueno. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los problemas, que a pesar de las cosas que nos pueden llevar a quejarnos, a murmurar o a hacer cosas que no es debido, nosotros no lo hacemos porque en primer lugar estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho, hace en nuestras vidas. Y todo lo que Dios hace y nos da es algo bueno. Y por eso podemos estar alegres. Por eso podemos tener alegría. Porque Dios produce en nuestras vidas tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso para el llamado, para el creyente, hermanos, es que nosotros debemos de seguir perseverando en obedecer al Señor. Debemos de seguir rechazando el pecado. Debemos de seguir profundizando en las Escrituras para honrar al Señor. Si el mundo se queja, nosotros le damos las gracias a Dios. Si el mundo busca contienda, nosotros buscamos la paz. Si el mundo va en una dirección opuesta, nosotros seguimos a Cristo. Y lo seguimos sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y hermanos, este sostener tiene que ver no solamente que se quede en nuestra vida, sino también este sostener o retener. Tiene que ver que nosotros también compartamos a otros el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio, hermanos, no ha sido solamente para nosotros. El Evangelio también es para que otras personas puedan colocar su esperanza también en Cristo. Y el apóstol Pablo, hermanos, en ese llamado que nos da, de que debemos de ser sal y luz, de que debemos de iluminar, de que debemos de mostrar a Cristo, él mismo va a decir en este versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida, y él va a tener un motivo. Él va a tener una motivación para poder expresar esas palabras. Dice, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pablo, hermanos, llama a la iglesia, a sus amados hermanos, a decirles que sigan perseverando, que sigan viviendo el Evangelio sin murmuraciones ni contiendas, que sean luz en este mundo. Y si ellos hacen esto, y si ellos viven la palabra, nos dice que el apóstol Pablo tendrá motivos para gloriarse aquel día cuando venga Cristo. Cuando venga el Señor, hermanos, Dios revisará el trabajo de cada pastor, de cada ministro, de todos los tiempos. La recompensa a su fidelidad, Pablo le dice a la iglesia, que si ustedes, hermanos, llevan sus vidas espirituales quejándose, contendiendo, centrados en ustedes mismos, donde ustedes no buscan la unidad, entonces yo habré corrido. Todo el trabajo que yo hice, las fatigas, los golpes, los maltratos, las persecuciones, peligro, hambre, desnudez, todo habrá tenido en poco. Mi ministerio no habrá surgido efecto. Su ministerio, hermanos, del apóstol Pablo tuvo con ellos un ministerio en el cual Pablo se esforzó al máximo. Y Pablo les va a decir, hermanos, si ustedes han perseverado, se han mantenido firmes, han obedecido a la palabra de Dios sin quejarse, han seguido compartiendo el Evangelio mientras estaban en esta tierra, en ese día cuando venga Cristo, ese día será un día de mucho gozo. Un día en el cual me gozaré porque todo el esfuerzo que realicé no fue en vano. Todas las predicaciones, todos los consejos, todos los esfuerzos no fueron en vano. Todo habrá valido el esfuerzo y ese día habrá grandes motivos para alegrarme, regocijarme y gloriarme. Y hermano, este también será el gozo de todo pastor cuando llegue a la presencia del Señor. Y por eso en 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 19 y 20 dirá, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Eso es lo que dice Pablo.
Le dice a sus hermanos: ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo, allá en la presencia del Señor. Y en tercer lugar, hermanos, el apóstol Pablo les dirá: compartan su alegría conmigo. Los versículos 17 y 18 de Filipenses capítulo 2 nos dirá: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes, y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. En estos últimos versículos de este capítulo, el apóstol Pablo toma una imagen de la época en la cual se usaba en los sacrificios y lo va a aplicar en su propia vida. Se dice que cuando se ofrecía un sacrificio dentro del altar, luego se echaba un líquido que se llamaba libación. Este líquido podría ser agua, vino, aceite, miel o leche. Se echaba sobre el sacrificio, y una vez que cuando el sacrificio estaba con todo ese calor y se echaba ese líquido, subía un vapor, y se decía que ese vapor era un olor fragante o agradable delante de Dios. Y ese fue el mandato del Señor. Éxodo capítulo 29, del 38 al 41, nos dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás 2 litros de flor de harina mezclado con 1 litro de aceite batido, y para libación 1 litro de vino con cordero. Pablo, hermanos, estaba diciendo que detrás de todo el trabajo de los filipenses, que detrás de todos los sacrificios de los filipenses, que detrás de todo el servicio, que detrás de todas las ofrendas que los filipenses y todo el apoyo que le habían mostrado a Pablo, encima de todo eso, la vida del apóstol Pablo sería como una libación y como un olor fragante delante del Señor. Porque no hay recompensa, hermanos, o hay recompensa en la vida de una persona que pueda conocer al Señor. Y realmente, hermanos, vale la pena el poder seguir sirviendo al Señor, vale la pena poder seguir perseverando, vale la pena poder seguir predicando, vale la pena el poder hacer todo para el Señor, porque al final vamos a tener una recompensa. Y por eso el apóstol Pablo llama a la iglesia y le dice: regocíjense conmigo, porque todo lo que se hace para el Señor y para su iglesia no es en vano, sino que hay gozo en ello. Y por eso Pablo dirá: ¿qué es lo que produce que el apóstol Pablo pueda haberse entregado en ese sacrificio, en ese gozo por la obra de Dios? ¿Cómo es que alguien puede llegar a sentir ese gozo impresionante que Pablo manifestaba? Y esto involucraba y era, hermanos, porque el apóstol Pablo había conocido y comprendido y vivido el Evangelio. Nadie que ha profundizado en el Evangelio y nadie que se ha metido con Dios va a poder decir que no hay gozo en poder servirle, que no hay gozo en padecer persecución, que no hay gozo en padecer injusticias, porque así como padeció el Señor, así también tienen que padecer los discípulos. El apóstol Pablo dice: yo me regocijo, hermanos, y comparto mi gozo con ustedes, comparto la alegría de estar preso en este momento en la cárcel, mientras que ustedes están libres, pero mi gozo es completo, porque ustedes están predicando a Cristo, porque ustedes están sirviendo a Cristo. Y hermanos, no solamente quiero que mi gozo se quede con el gozo de ustedes. Y Pablo terminará diciendo en el versículo 18: y también ustedes, hermanos, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. En otras palabras, los hermanos también deben de compartir su alegría con Él, así como Él comparte su alegría con ellos. Hermanos, pocos mandatos podrían ser más prácticos en nuestra vida cristiana. Aunque no podamos regocijarnos en nuestras circunstancias, podemos regocijarnos en el Señor. Podemos regocijarnos en la fidelidad de Dios. Podemos regocijarnos en la bondad de Dios. Podemos regocijarnos en la increíble gracia de Dios que tiene para con nosotros.
Podemos regocijarnos en el momento perfecto de Dios, que Dios sabe cuándo lo hace y responde de acuerdo al momento justo que Él tiene. Podemos regocijarnos en la abundante provisión del Señor, que no nos ha dejado y que no nos ha desamparado. Podemos regocijarnos incluso, hermanos, si estamos en la prisión enfrentando un juicio o ejecución, podemos conocer la alegría en Cristo, aún incluso en esas circunstancias. Es por eso, amado hermano, que es un precioso regalo que podemos tener en la alegría. Porque este regalo, hermano, de poder tener gozo, de poder tener alegría, es algo que el mundo no te ha dado. Y como el mundo no te ha dado, hermano, ese gozo que viene en el Señor, el mundo tampoco te lo puede quitar. Pero el problema surge cuando nosotros los creyentes hacemos como Adán y le entregamos al diablo lo que se nos había encomendado y le entregamos nuestro gozo. Y cuando le entregamos nuestro gozo, hermanos, le entregamos nuestra alegría, le entregamos nuestra confianza en el Señor, es en esos momentos también cuando vienen las quejas, cuando no le empezamos a creer al Señor, cuando viene la incredulidad, cuando vienen las peleas, las contiendas, porque dejamos de creerle al Señor. Hermano, lo que el Señor nos llama es no solamente a poder disfrutar de su gozo, también solamente con Él. Lo que también el Señor nos llama es que tú y yo podamos ser un canal de alegría para que pueda fluir a través de la vida de otros creyentes. Y tendríamos que preguntarnos, ¿compartimos alegría en el Señor con otros, sobre todo cuando vivimos en circunstancias difíciles? ¿Permitimos que otros compartan alegría en Cristo con nosotros, sobre todo cuando estamos en esos momentos difíciles? ¿Necesitas más alegría, más gozo? ¿Cómo puedes tener más alegría o más gozo si por un momento volteas y miras el rostro de tu hermano? ¿Podríamos demostrar alegría, gozo que proviene del Señor? Tal vez tú digas, no, yo soy así, mi semblante es algo serio. Y tal vez tú me mires y digas, sí, usted es una persona seria. Pero cuando empezamos a conocernos, tal vez la situación sea distinta. El detalle va, hermanos, que el gozo que el Señor produce en nuestra vida es algo que de acá a lo interno se empieza a manifestar en algo externo. Pero ¿cómo puedo tener más alegría? Toda la alegría, hermanos, está en el Señor. Cuando meditamos en su palabra, cuando tenemos tiempos de oración, cuando nos congregamos regularmente en la iglesia, cuando magnificamos el nombre de Dios en medio de esta cultura que es torcida y perversa, cuando nos concentramos en el Señor, cuando confiamos en el Señor. Hermanos, necesitamos sorprendernos, asombrarnos y maravillarnos constantemente con la obra de Cristo. Y entonces, hermanos, el gozo de estar en su presencia será tan impresionante que la única opción que nosotros vamos a tener es poder entregarnos en sacrificio gozoso para la obra del Señor. Es ahí, hermanos, cuando comienza la verdadera alegría, y esta alegría nunca terminará. Y si tal vez tú dices, ¿por qué no tengo gozo? ¿Por qué no disfruto? ¿Por qué no me alegro cuando medito en la palabra? ¿Por qué ya no tengo gozo cuando oro? ¿Por qué ya no tengo alegría al venir a la iglesia? ¿O por qué ya no tengo ese mismo gozo cuando antes alababa al Señor? Porque es posible, hermanos, que hayamos descuidado nuestra relación con el Señor y hayamos tal vez endurecido nuestro corazón, y por eso necesitamos volver al Señor. Por eso el llamado del apóstol Pablo para nosotros es que debemos de vivir constantemente en nuestra salvación. Debemos de trabajar en nuestra salvación. Debemos de disfrutar nuestra vida cristiana. Hermanos, no hay nada más hermoso en poder vivir la vida cristiana. Y si no es así para ti en este momento, entonces, hermanos, necesitamos volver a la cruz, volver a mirar al Señor y poder darnos cuenta de la magnitud del sacrificio de Cristo en nuestra vida, y de esa manera darle las gracias por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y también por todo lo que Él hará en nosotros. Vamos a ponernos de pie. ¿Por qué motivos
tienes tú para darle gracias al Señor? ¿Cuáles son los motivos que tienes para poder decirle, Señor, te doy gracias por esto? Puede ser por tu esposa, por tus hijos, puede ser por la casa, el trabajo, la iglesia, puede ser por tus hermanos que tienes al costado. Aunque no somos perfectos, pero el Señor nos ha concedido la gracia que todos juntos podamos estar aquí. Padre, en esta mañana nos acercamos delante de ti. Señor, tú que produces tanto el querer como el hacer según tu buena voluntad en nosotros, Señor. Nos llamas en esta mañana a seguir trabajando en nuestra vida, Señor, a seguir trabajando en nuestra salvación y nos haces y nos mandas, Señor, que debemos de hacer todas las cosas sin murmuraciones, ni quejas, ni peleas, ni contiendas. Señor, perdónanos, Padre, porque cuántas veces, Señor, nos hemos quejado. Nos quejamos a veces de la esposa que tenemos, nos quejamos, Señor, del esposo que tenemos, nos quejamos, Señor, de los hijos que tenemos y empezamos a codiciar los hijos de otras personas. Nos quejamos del trabajo, Señor, nos quejamos del tráfico, nos quejamos del clima, nos quejamos de la iglesia, nos quejamos, Señor, de la salud, nos quejamos, Señor, de los precios, nos quejamos, Señor, de todo lo que viene a nuestra vida, nos quejamos de nuestra ropa, nos quejamos y quejamos y quejamos y quejamos. Señor, perdónanos, porque a veces en vez de ser esa luz en medio del mundo, hemos caído también junto con ellos en quejarnos a una sola voz con ellos y no darnos cuenta, Señor, de todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. Señor, en esta mañana tú nos mandas a no murmurar ni quejarnos. Y Señor, tú nos dices que tú produces en nuestra vida eso. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ya no quejarnos, Señor, sino mirarte a ti, a poder disfrutar de todas las bendiciones que tú tienes para con nosotros. A que de nuestros labios, Señor, puedan salir palabras de gratitud, palabras de alegría, palabras de gozo, Señor, por saber que tú tienes el control, por saber que tú eres nuestro Dios proveedor, por saber que tú tienes el control del clima, por saber que tú eres, Señor, quien produce todo en esta tierra, que nada se te escapa de tus manos, Señor, y que eres tú el que tiene el control absoluto de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a hacer esa sal y luz en medio de este mundo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a aborrecer el pecado. Ayúdanos, Señor, a no andar como el mundo anda. Ayúdanos, Señor, a poder andar como tu palabra nos enseña a poder andar, Señor, en medio de esta generación torcida y perversa, Señor. Ayúdanos a iluminarnos con tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder compartirles tu palabra, no solamente de labios, sino también con nuestras acciones. Señor, ayúdanos a poder demostrarles a Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder demostrarles y decirles que hay esperanza en Cristo, que hay gozo en Cristo, que hay vida en Cristo, que hay paz en Cristo y que este mundo no nos los puede quitar, porque este mundo no nos lo dio, sino que fuiste tú. Ayúdanos, Señor, no solamente a poder andar con ese gozo, solamente para nosotros, sino también para poder compartir con nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a disfrutar de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder trabajar los unos con los otros. Ayúdanos a poder darnos cuenta que nos necesitamos los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a poder darnos cuenta que necesitamos, Señor, el poder trabajar, el poder conversar, el poder edificarnos los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a poder seguir creciendo en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder seguir creciendo en la oración. Ayúdanos, Señor, a poder congregarnos regularmente. Ayúdanos, Señor, a poder descansar en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a cada día poder servirte con los dones y talentos que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a poder entregarnos por completo ante ti, Señor, porque realmente vale la pena poder desgastarnos por causa tuya. Porque nada de lo que hagamos, Señor, para ti
es en vano, Señor, sino que todo tiene su recompensa. Tú eres el galardonador, Señor. Tú eres el que bendice. Tú eres el que da. Tú eres, Señor, el que provee. Tú eres, Señor, el juez justo. Y, Señor, cuando lleguemos allá en tu presencia, ayuda también a todos los pastores, Señor, en todo el mundo, que se puedan alegrar, Señor, cuando toda la iglesia llegue. Y que junto con Pablo se pueda decir, Señor, o podamos decir, que no hemos corrido en vano. Que hay alegría y que hay gozo, Señor, porque tu iglesia, Dios, porque tu novia hizo lo que tú quisiste que ella hiciera. Señor, sigue obrando en nuestra vida. Te damos gracias porque tú eres el Dios que sigue produciendo y que porque tú eres el que comenzó esa buena obra, Señor, la perfeccionarás hasta el día de Cristo y seguirás produciendo en nuestra vida todo lo bueno, todo lo que debemos de ser, porque tú eres, Señor, quien produce en nuestra vida, tanto el querer como el hacer, según tu buena voluntad. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.